arrinconado. Fíjese que hoy se dio a conocer el índice de inflación, hemos llegado Claro. al 8,3%. Bueno, capaz que hay que celebrar, ¿no? Que no estamos en dos dígitos, pero en lo Bueno, que va del año 120%, interanual 142%, y fue precisamente el hombre de estos números el que ha arrinconado al otro. claro, como que no se puede entusiasmar escuchando, por ejemplo, que este 8,3% de este mes es menor que el anterior, que Sí. la medición anterior fue de 12, pero Ujú. bueno, no se nota eso, en la góndola no baja el precio y entonces la inflación sigue siendo protagonista en la vida de todos los días, en distintos sectores con más peso que en otros, pero en las familias en todas seguramente. Pero claro, bien dice usted que tenía todas las de perder masa y en definitiva salió airoso, por lo menos en la discusión. Ahora, Mm, y y en el y planteo en el planteo, de las porque Milei tuvo propuestas. que desdecirse ayer, Sí, más de una vez. Marcha atrás con lo de privatizar Vaca Muerta, sí, por un lado, porque es una cuestión provincial. sí, sí, Lo sí. mismo dijo sobre educación y Y también sobre salud. salud, una Sí. cuestión provincial. No sé qué quiso decir cuando quiso reivindicar a Margaret Thatcher y compararla con un jugador de Con fútbol. Mbappé, y bueno, hizo algo así como quiso decir, suponemos, como que son figuras destacadas en sus Sí, ámbitos, claro, pero claro, justo al segundo, claro. y nada menos que a una mujer que ordenó además que se atacara Al crucero General Belgrano. cuando no estaba ni siquiera en una zona que Claro, invadiera en un esto ha contexto de valido guerra, o el sea. repudio de muchos excombatientes y distintas Lo- asociaciones. los veteranos lo han repudiado en forma unánime, reúne repudio por donde se mire. Las mujeres lo repudiamos totalmente, ni hablar con respecto de sus posiciones. La ridiculez que planteó Claro, ayer de que no existe la brecha salarial, cuando Massa plantea que hay un 23% de diferencias sí. de haberes Algo con que la ya misma había dicho en el responsabilidad. primer debate. Ya lo había dicho, pero viene Milei a discutir algo cuando hace 3 semanas otorgaron el Premio Nobel de Economía a Ujú, una mujer que justamente investigó sobre la brecha salarial de género en el mundo. claro. Entonces, un economista que no sabe para dónde fue el Premio Nobel de Economía, por ejemplo, Ujú. no sé, también mostró que no sabe cómo funciona el Estado. Oh, Sí, así que... totalmente. Bueno, eso sabe quién lo dijo, el mm, ex gobernador Juan Manuel Urtubey, que ayer estuvo allí sí, invitado por Sergio Massa, mm, dentro del equipo de Sergio Massa. Sergio Massa que le dijo, te dejaron solo, ¿no? Acá sí, por precisamente la sus alianza nuevos aliados. con Juntos por el Cambio. Pero, a ver, me puse a buscar las declaraciones de los tres últimos gobernadores de Sí, Salta. Dos que salieron a defenestrarlo. A claro. Milei, Sáenz, hoy cuando hablaba de o encabezó de la firma de este convenio entre el gobierno provincial y la Unión Industrial de Salta, ha salido a decir que Milei no conoce el interior, que tiene una visión unitaria y centralista, entre otras cosas, pero el que más duro estuvo Mm, fue Juan Manuel Urtubey. sí, Ayer vimos que Milei no tiene la menor idea, como dice usted, de sí. cómo funciona el Estado, y dice pocas veces vemos lo que vimos ayer, que es un contraste, digo bien, ostensible entre alguien que tiene la inteligencia, el conocimiento y la templanza para ser presidente y alguien a quien le queda muy grande el cargo. Acá está lo que hablábamos acerca de Mbappé y Margaret Thatcher, Ah, como mínimo una falta de respeto. sí. Eso y también Juan Carlos Y Romero, después ¿no? Juan Carlos Después. Romero, que se ha expresado por Twitter Sí. diciendo Massa es un candidato increíble. Mm, pero, No por fantástico, sino por fabulador. sí. Está bien. Bueno, ahí tiene una posición clara. No me quedó muy Con una claro. ruptura con su hija, ¿no? Sí, Con sí, Betina, que ha pedido la unidad nacional. Betina sale a contradecir a Juan Carlos Romero, que pide el voto para Milei abiertamente. Ujú. Betina Romero no pidió el voto abiertamente para Sergio Massa, pero claramente con su posición pública a favor de la universidad pública, a favor Sí. de los derechos, a favor de la democracia, ha dicho Y, este es el camino y no el que señala papá. y no podría estar en contra de la universidad pública. ¿Cuántos centros de extensión Sí. universitaria abrió junto con la Sí, UNSA? y no solo eso, le digo más, porque hablando de Romero, con esta posición que dijimos fue clara con respecto a lo que pensó del debate, Ujú. a mí no me quedó claro hoy siguiendo la transmisión del Senado. Sí. Entrevistan a los exgobernadores, hoy el Senado de la provincia, hubo una comisión que se encargó, encabezada por el vicegobernador y presidente del Senado, Antonio Marocco, de organizar este homenaje a los exgobernadores de la democracia en la Plaza de la Democracia en la legislatura. Ujú. Estuvieron esta tarde-noche Sí. el exgobernador Juan Carlos Romero, el Ujú. exgobernador Juan Manuel Urtubey, también Gustavo Sáenz. No pudo ir Hernán Cornejo, pero sí hubo alusiones. De hecho, le digo que hablando de Romero, no es que esté ensañada, pero bueno, estuve viendo todo. Por ejemplo, cuando homenajean a Raúl Alfonsín, el único, cuando terminan las palabras del embajador en España de Argentina,
Ricardo Alfonsín, el hijo, agradeciendo este gesto y explicando que no podía venir, Sí. todos aplauden y el único que se queda así con los brazos cruzados, Juan Carlos Romero. Bueno, Ajá, bueno. sería un gestito nada más. Pero cuando lo entrevistó antes el canal del Senado, le pregunta el colega Dani Rojas con muy buena voluntad sobre su opinión sobre la democracia, el contexto. Dice, tengo una dualidad con la democracia. Un ex gobernador, actual senador de la nación, ¿puede tener dualidades con respecto a la democracia? El Aparte gobierno, estaban descubriendo el busto de su padre, ¿no? el busto de su padre, es decir, tiene dualidades. Me tuve que ir a Google, ¿no? Sí. Ah, bueno. Me fui a Google porque dije capaz Ahora que la le cuento dualidad enseguida algo de Google. sí, en política capaz que la dualidad tiene otro sentido, dije, y no, la dualidad es una sola cosa, algo que le perturba el espíritu con Sí. dos cosas encontradas, Ujú. así que se le presenta una dualidad al senador Romero, esto en el acto, en el que sí marcó diferencia Sáenz. Lo dio sorprendida porque hizo alusión también a la reforma que impulsó y que acá nosotros hemos criticado por algunas ausencias de temas y debates, pero sí se notó la diferencia con respecto de su postura frente a la democracia, la unidad nacional y algo que también dijo Picoroto Quintana ahí, ¿no? Ajá. Que Alfonsín y Roberto Romero eran justamente los que propugnaban la unión nacional y que si hoy estuvieran vivos estarían gritando, se lo decía Juan Carlos Romero, me parece, Bueno. vamos por la unidad nacional y el amor a la patria. Está bien. Sí. Bueno, una de las cosas que vimos ayer durante el debate es que el candidato Sergio Massa prácticamente durante toda la noche nos estuvo obligando a googlear. Google Trends ha realizado un informe sobre esa franja horaria en la que Sí. estaba precisamente el debate, qué es lo que se googleó en Argentina, la mayor cantidad de búsquedas o en qué coincidencias hubo. Y le digo que ahí termino de entender sí o no si el debate tiene gravitancia a la hora de elegir. ¿Por qué? Por el tipo de preguntas. Por ejemplo, la mayor cantidad de preguntas, ¿de qué signos son Sergio Massa y Javier Milei? Si a alguien le interesa, le digo que Sergio Massa es de Tauro y Javier Milei es de Libra. Por un lado. No había la leído otra, eso, no había leído eso. ¿qué significa GEDE? Sí. También lo ha chicaneado más ayer con... Y le dio una explicación con Milei. bastante... Bueno, a ver, explícame, Sí. decía Milei. Bueno, son la gestión de expedientes digitales como plataforma Sí. del Estado. ¿Qué son las pymes? No, ¿Qué googleó son la las gente pymes? que son las pymes. Bueno, pero ¿Qué es la fíjese- casta política? pero ¿Por fíjese- qué no le renovaron la pasantía a Milei? Bueno, ahí está un poco más pero ahí interesante el fíjese, tema. ahí lo interrumpo porque aprovecharon los seguidores de La Libertad Avanza para acusar, lo hizo Marra creo al principio, apenas terminó el debate, ¿El que acusar, ahorra en latas de atún? es el Ah. que capitaliza con latas de atún, se acusó a Massa de usar los servicios de inteligencia para descubrir que había sido pasante y que no le renovaron por el psicotécnico, cuando es pública la información y se conoció hace meses y se suma a los antecedentes, por ejemplo, la UADE, la Universidad de San Andrés, Sí. de la empresa, perdón, que lo despidieron por violencia hacia las alumnas. Ujú. Tuvo una denuncia en el Ministerio de Educación de la Nación, salieron juntas las denuncias, pero acusan a la inteligencia, bueno, lo de Google también, más allá de lo genuino y la espontaneidad cuando se buscó, también muy bien preparado el coacheo, porque Massa decía, vayan a Google, inmediatamente iba la gente a Google, Sí. y lo que se veían también eran publicidades, Google Ads, de Unión Sí. por la Patria. así Mientras que- tosía. Qué manera de toser A ayer dos Massa, ¿no? toses, Y su grupo también, según ha denunciado Milei. Sí, ha sido usted un precursor, ¿no? Porque ahora ¿Con qué? es muy fácil decir a dos toses, pero A dos cuando, toses. cuando acá tuvimos que venir a ¿No trabajar... quiere que le cambiemos el nombre del programa? Claro, ¿se acuerda que veníamos en pleno Pandemia. aspo con COVID y manteniéndonos a dos toses lejos? A Bueno, dos toses. Sí, Sí. así que le quitaron el nombre. Pero Bueno. sí, son cosas que parecen curiosas de este debate, pero que en definitiva también han perfilado a esos dos candidatos que el domingo va a quedar definido quién va a ser el próximo presidente de la Argentina. Bueno, Sí. ¿con qué Mucho, vamos ¿no? esta noche? Bueno, hemos hablado Porque mucho... siempre hablamos de diputados, pero mire la hora que es. Mira la hora que es, hemos hablado de democracia, de todo lo que está pasando, que hemos estado en la Marcha del Orgullo, que ayer fue el debate, hoy el homenaje a los exgobernadores, y vamos a estar, por supuesto, hablando sobre más democracia con una privilegiada, diría yo, porque Alguien que estuvo ahí ayer, ¿no? estuvo en el debate la politóloga y que tiene muchísimas otras
méritos más para destacar, ya lo vamos a charlar con ella, pero Luciana Modica, que nos va a contar su impresión, su análisis sobre lo que ha sido este debate y cómo viene la campaña, por supuesto, en esta semana de definición. Bueno, y para hilar también, tal vez un poco más finito, hemos convocado a un abogado constitucionalista, Sebastián Aguirre Estigueta, que además, le cuento, es el secretario de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Salta. Ajá. Y uno de los temas que trató Milei ayer es sí o no, le decía Massa. ¿Vas a arancelar la universidad? Sí, terminó diciendo Javier Milei, no en el corto plazo, pero a largo plazo, aparentemente sí. Mañana a las 11 en la Universidad Nacional de Salta hay un banderazo en favor de la universidad. El miércoles. A favor de la universidad, pero ya ha sentado postura el Consejo Superior, igual que el Consejo Superior en la Universidad Nacional de Tucumán, han rechazado la posibilidad de vouchers y la propuesta educativa de Milei, así que las universidades públicas están en una posición bastante clara, como muchas organizaciones que han hecho saber qué piensan acerca de este momento histórico en la Argentina. Bueno. Así que para charlar, lindo este programa, con Gustavo al final, por supuesto. Con Gustavo al final, porque hemos salteado diputados, pero hay un tema muy interesante que tiene que ver con este proyecto de ley para establecer los mecanismos adecuados a fin de regular los procesos de transición entre las administraciones de los gobiernos entrantes y salientes. Bueno, interesante temática. Les invitamos a quedarse. Ya volvemos. Politóloga, becaria de Fundación Botín y de FUR Plata y además asistente de investigación en el Observatorio de Reformas de Latinoamérica de la Radatio. Ella es Luciana Modica y está con nosotros a distancia, pero aquí juntos para analizar lo que viene dejando esta campaña hasta este momento. Luciana, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Natalia. Bueno, Luciana, nosotros charlamos en general cada vez que podemos con vos sobre política, sobre el momento, pero decíamos, tuviste el privilegio por todo esto que tiene que ver con tu formación, con tu trabajo, de estar ahí en el debate y vivirlo en directo. ¿Cuáles han sido las primeras impresiones que te han dejado cuando salías y hoy, después de analizar todo lo que pasó ayer en esto que parece ser definitorio? He escuchado un poquito de tu editorial y me parece que la clave para defender estas instancias de debate que son tan importantes y que además están reglamentadas por una ley nacional es que es una instancia más que fortalece a nuestra democracia, ¿no? Veíamos ayer a varios gobernadores, gobernadoras, exgobernadores también, diputados, diputadas nacionales, jueces federales de la nación, que se encontraban en la Facultad de Derecho de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, para presenciar este debate de dos fuerzas que van a definir en el domingo siguiente, en unos días nada más, cómo van a ser los próximos años de nuestro país. Entonces, me parece que en términos de dimensionar la noche de ayer, fue una noche histórica para la historia reciente de nuestra democracia. Y me parece que hay que seguir cuidando esos espacios de debate que ahora vamos a ir seguramente en profundidad sobre lo que pasó y cómo polarizaron. Pero para mí, hacer una primera interpretación de cuál es la importancia histórica que tiene que dos fuerzas políticas que están a punto de disputar un balotaje con toda esa presencia de un arco político muy grande y federal además, hay que reconocerlo y apostar a que estos debates se sigan haciendo porque además hay una ley nacional que las reglamenta.
Ahora, Luciana, ya nos introducimos en los aspectos o en los detalles de este debate y los dos candidatos, pero en definitiva leíamos antes de que se produjera qué esperaba cada uno de los equipos. ¿Se puede suponer que hubo un impacto en los indecisos que todavía quedaban? ¿Los que votaron de una forma pueden modificar su voto? ¿Tiene tanto peso un debate para esta elección como para instar, por ejemplo, a aquellos a decir, bueno, este sí? La literatura nos dice que los espectadores cuando ven los debates ya tienen decidido su voto. Eso nos dicen los manuales de ciencia política, pero como siempre, como pasa en la economía y pasa en la política, Argentina siempre es un caso de excepción, ¿no? Justo esta elección es muy particular porque al haber sido en las PASO una elección de tercios y ahora estar de cara a un balotaje, hay un caudal muy grande de votos que en las elecciones generales no se vio representadas por las dos fuerzas que se van a debatir ahora en el balotaje. Con lo cual, estos candidatos tienen que ir a conquistar a ese votante. Yo creo que muy probablemente un gran caudal de electorado va a decidir no acercarse a las urnas, es probable que la participación electoral baje, y de aquellos electores que esta vez tengan que elegir sobre estas dos opciones, en algún punto el grueso está entre el electorado que votó a Juntos por el Cambio, a Juan Schiaretti y a Miriam Bregman, ¿no? Que me parece interesante ver de qué manera intentaban disputar los dos candidatos a este caudal del electorado. Por un lado, Milei hablando del cambio, incorporando esa palabra, ¿no?, de la cual estaba claramente vinculada con Patricia Bullrich y anteriormente también con Horacio Rodríguez Larreta, y por otro lado, si se quiere, una versión un poco más conservadora o más moderada de Sergio Massa, muy lejos de una postura de izquierda o una postura más kirchnerista en su identidad, ¿no? Luciana, buenas noches. Con respecto al voto femenino, ¿qué esperás? Porque ayer Milei volvió a negar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Creo que el INDEC ha hablado de que alcanza algo así como el 26%. Y al mismo tiempo hubo también un comunicado de 1000 argentinas que dicen no votamos a Milei. ¿Esperás algo en particular del voto de las mujeres y de las diversidades también? Cuando estudiamos cómo se compone el votante de cada uno de los partidos, hay una clara notoriedad de que las mujeres tienden más a rechazar las posturas de Javier Milei que las de Sergio Massa. Con esto puede ser un punto clave para analizar también el balotaje. Me parece que en términos del debate de anoche fue un punto que Sergio Massa pudo haber profundizado aún más, incluso teniendo recientemente un premio Nobel a una una economista feminista, hizo todo su trabajo en base a la maternidad en las mujeres y cómo esto les genera claramente una brecha salarial de género para nosotras. Entonces, este fue un punto que en el bloque de derechos humanos se volvió a hablar de economía en lugar de hablar de derechos humanos, en particular, por ejemplo, el de las mujeres y el de las diversidades. Me parece que este era un punto que podía aprovechar más Sergio Massa y no lo hizo, con lo cual, de cara al balotaje, sí hay que prestar atención al comportamiento de las mujeres en particular, cómo van a elegir. Sobre todo porque, no sé, Luciana, desde qué punto lo analizan desde la ciencia política, pero nosotros venimos señalando también que todas estas cuestiones o el hecho de que haya un electorado que se siente legitimado para expresar violencia y sus discursos de odio porque hay un candidato que se expresa de esa forma, pero a la vez hay fragilidad y riesgo en los consensos que se han alcanzado en 40 años. ¿Qué valor tiene real la puesta en juego de la democracia de la que tanto se ha hablado en estos últimos días con los planteos de la libertad avanza? Muchísimo, porque el otro día hacía un hilo en Twitter hablando de esto. Reglas básicas, un ABC de la democracia para cualquier país del mundo. Primero, que los partidos políticos se presenten a elecciones libres. Segundo, que haya un partido ganador. Y tercero, que los partidos que pierdan reconozcan que perdieron las elecciones, ¿no? Es como un ABC muy básico para cualquier país democrático del mundo. Con lo cual, es importante prestarle mucha atención al tercer punto.
que la fuerza que pierda, sea cualquiera de las dos, sepa reconocer, y todos estamos esperando siempre en las elecciones, cuando salen a hablar los candidatos, que el candidato perdedor o la candidata perdedora salga a hablar y también el ganador. Entonces, este punto es importantísimo porque justamente a 40 años de la democracia y todos los actos que se vienen haciendo y reconociendo la importancia que tiene fortalecer el sistema electoral, en particular la fiscalización de este balotaje, pero además también que la fuerza que pierda sepa reconocer el resultado, y para eso hay que tener muchos ojos puestos este domingo en la transparencia del proceso. Que te quiero decir, estudiando otros procesos electorales de Latinoamérica, te puedo asegurar que el sistema electoral argentino es de los mejores de toda Latinoamérica. Nosotros no tenemos problemas, grandes problemas el día de las elecciones. Me parece que en algún otro momento te lo debo haber contado, sí. Realizando monitoreo de elecciones de otros países de Latinoamérica, siempre llega un punto en donde vemos qué se judicializa ese día, qué casos incluso de muertes hay en el mismo día de las elecciones, no sé, en países como México, incluso Brasil. En Argentina no tenemos esos problemas, siempre tenemos memes de cómo fueron vestidos o qué pusieron como un meme divertido dentro del sobre, pero de ninguna manera tenemos grandes problemas en nuestro sistema electoral. No es un tema de agenda para nosotros, porque realmente funciona bien. Entonces, es clave que esta elección de este domingo sigamos replicando, las últimas elecciones lo venimos haciendo, porque es un buen sistema electoral en la Argentina. Sin embargo, Luciana, sobre todo allá en Buenos Aires, la discusión está centrada en la cantidad de boletas que va a poner La Libertad Avanza, que dijo, ya no vamos a poner más, estimamos unas 100 por urna, a contracara de lo que va a ser Unión por la Patria, que van a poner alrededor de 350. Esto ha, por lo menos, despertado, ¿no?, algunas suspicacias, adelantarse de que pueden llegar a salir a denunciar después, bueno, hubo fraude y que confían solamente en los fiscales. Absolutamente. Esto es un punto importantísimo porque es responsabilidad de los partidos políticos, tanto la responsabilidad de fiscalizar como la de la responsabilidad sobre sus boletas. Entonces, a las dos fuerzas políticas les conviene, para ser legítima y tener toda la validación de la fuerza que pierda, que esta elección sea transparente, como bien lo sabemos hacer en la Argentina, y por lo tanto saber respetar las reglas del juego. Entonces, es que ahí Luciana, a eso iba hace un rato cuando planteaba esto de la fragilidad también y los consensos, porque en definitiva cuando ponen en duda y dejan este velo de sospechas sobre una posibilidad de fraude, cuando en los hechos la Cámara Electoral tiene que salir a pedir con un comunicado que no hablen sin denunciar, sino hacen las denuncias correspondientes. Acá el candidato, ex candidato ya parlamentario del Mercosur electo, Olmedo, dice que tuvieron como 55 denuncias, igual que Zapata, etcétera, pero no están registradas. Y eso, digo, esa repetición, ese relato, hace que también la ciudadanía desconfíe del sistema vigente, que en definitiva tiene que ser mejorado y no debilitado también con las posiciones públicas de personas que tienen responsabilidades. Absolutamente, además, aún peor de aquellas personas que han atravesado por otras elecciones, ya sea este mismo año o a nivel provincial o también en años anteriores, porque son producto de nuestro sistema democrático, ¿no? Algunas de las personas que acabas de mencionar. Entonces, si vos decidís hacer política, decidís formar un partido político y presentarte a elecciones, tenés que saber reconocer las reglas del juego y respetarlas, sea cual sea, porque si no es cuando nos va bien y ganamos, nos gustan y las elecciones fueron transparentes, y si perdemos, entonces hay fraude. No, claro que no. Pero el sistema electoral es muy transparente, es un gran sistema electoral, y toda la ciudadanía, no solo los partidos políticos, pero toda la ciudadanía, y también por eso la importancia de los presidentes de mesa y de toda la movilización que se realiza en cada mesa, de cada escuela, de todo el país, para poder mostrar la transparencia de este sistema electoral, que, insisto, realmente es de los mejores de Latinoamérica. Luciana, para concluir, por supuesto, es todo como muy dinámico acá en la Argentina, ¿no? Pero las encuestas daban como un empate técnico, estaban muy pegaditos los números. ¿Qué te parece que puede pasar el domingo?
tres cosas que hay que prestarle atención sin duda. La primera, Buenos Aires, conurbano. ¿Qué tanto puede llegar a sumar votos las dos fuerzas políticas, ¿no? La segunda, Córdoba. Ya no está Schiaretti, ya no está Patricia Bullrich, y el electorado de Córdoba es fuertemente anti-kirchnerista, pero también no ha mostrado tampoco un posicionamiento tan fuerte con Milei como sí lo hizo en su momento con Macri, que Córdoba fue fundamental para la elección, para el triunfo de Macri en aquel momento. Entonces también, y con un caudal de votos que representa la segunda provincia después de Buenos Aires, en magnitud, en importancia que tiene dentro de todo el padrón electoral nacional, ¿no? Y tercer punto, que me parece importantísimo, la participación electoral. ¿Cuánta gente va a votar? Es un fin de semana largo, hay gente que ya tenía planes hechos, también en Capital Federal ya no se va a realizar el balotaje, con lo cual eso me parece que de alguna manera va a desincentivar el que las personas quieran ir a votar en Capital Federal, que estoy pensando en los puntos estratégicos donde hay más caudal de votos, donde el padrón electoral es más importante en términos de representación, y en la zona del norte del país y de la Patagonia, qué tanto se va a mantener con respecto a la elección general. Pero en principio esos tres puntos me parecen importantes para analizar el próximo domingo, que de vuelta insisto, espero que sea un domingo de tranquilidad, que se puedan realizar los comicios de manera transparente, como lo sabemos hacer muy bien en la Argentina, y ojalá que esta noche ya tengamos el resultado de quién va a ser el próximo presidente para los argentinos. Luciana, le sumamos a la imagen de Córdoba la foto de hoy de Schiaretti con Estela de Carlotto, que algo pesa. Gracias por este tiempo con nosotros. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, Luciana Modica entonces, politóloga y especialista en estos temas que tanto nos interesan, ver cómo se van definiendo los escenarios electorales en este año fundamental en la Argentina. Vamos a un corte y volvemos enseguida. Tenemos un plan de conectividad vial. En Circunvalación Noroeste, la obra presenta un avance del 70% en ambos frentes. Estamos construyendo puentes, trabajando en la red de iluminación de toda la traza y en la colocación de la capa asfáltica. Esta obra dará mayor seguridad vial, fluidez vehicular y beneficiará a todo el área metropolitana. Obras que mejoran tu calidad de vida. Siempre por vos, Gustavo, Gobernador. Que no te pique. Cuidémonos del dengue, zika y chikungunya. Vacía y coloca boca abajo todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua. Cambia el agua de bebederos de animales. Limpia desagües y canaletas. Tapa tanques y recipientes que se usan para recolectar agua. Evitemos la reproducción del mosquito. Gobierno de Salta. Tenemos un plan de conectividad vial. En Circunvalación Noroeste, la obra presenta un avance del 70% en ambos frentes. Estamos construyendo puentes, trabajando en la red de iluminación de toda la traza y en la colocación de la capa asfáltica. Esta obra dará mayor seguridad vial, fluidez vehicular y beneficiará a todo el área metropolitana. Obras que mejoran tu calidad de vida. Siempre por vos, Gustavo, Gobernador.
Que no te pique. Cuidémonos del dengue, zika y chikungunya. Vacía y coloca boca abajo todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua. Cambia el agua de bebederos de animales. Limpia desagües y canaletas. Tapa tanques y recipientes que se usan para recolectar agua. Evitemos la reproducción del mosquito. Gobierno de Salta. Que no te pique. Cuidémonos del dengue, zika y chikungunya. Vacía y coloca boca abajo todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua. Cambia el agua de bebederos de animales. Limpia desagües y canaletas. Tapa tanques y recipientes que se usan para recolectar agua. Evitemos la reproducción del mosquito. Gobierno de Salta. Bueno, seguimos hablando de lo que ha dejado el último debate presidencial, ocurrido anoche, a ya 6 días de volver nuevamente a las urnas. Le damos la bienvenida al abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta. Sebastián, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Diego. Buenas noches a Nati, que seguramente está ahí. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, ¿qué sabor te dejó el último debate anoche? Bueno, la verdad es que fue un sabor progresivo, digamos. Estuve muy atento, tratando de ver, obviamente, debilidades y fortalezas de cada candidato. Y al final coincido en general con la opinión mayoritaria de que quedó muy claro que la preparación que tiene uno de los candidatos sobre el otro, Massa sobre Milei, es muy superior, está mucho más preparado para asumir la primera magistratura de Argentina, por su conocimiento del Estado, por el manejo de la política. Tengo esa sensación, digamos, quedó muy claro en el debate de ayer quién está más capacitado para ser el presidente de la Nación. Puntualmente el tema de la coparticipación federal, la propuesta de Milei de eliminarla, constitucionalmente, ¿cómo lo podemos analizar? Mira, la verdad es que es una cuestión que solamente puede ser cambiada como, por ejemplo, el tema de la dolarización a través del proceso de reforma constitucional, algo que todo el mundo sabe que es un gran acuerdo político que es prácticamente imposible de lograr en Argentina en estas circunstancias. Todo lo demás son actos de fuerza, es decir, pretender que en un momento dejen de girarse fondos a las provincias, generaría el caos político en todas las jurisdicciones. Así que me parece que si es una propuesta seria, tiene que comenzar por plantear la reforma constitucional, tanto para coparticipación como para dolarización, es decir, propuestas que hoy no tienen consenso político, no tienen ningún andamiaje desde el punto de vista institucional. Pero fíjese, doctor Aguirre Astigueta, buenas noches, que parece que el equipo de la Libertad Avanza no respetara todo aquello que tiene que ver con los consensos justamente y sobre todo si son democráticos, porque hace un ratito, hace menos de una hora, nos enteramos que más allá de que la ex escuela de la ESMA haya sido declarada Patrimonio Histórico por la UNESCO de la Humanidad, hoy dice Victoria Villarreal, estoy leyendo, fue hace un ratito, que la ESMA son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas por todo el pueblo y destacó que hoy es, lo que hoy es el Museo Sitio de Memoria, antes estaba destinado a ser escuela y dice que habría que tener
Una visión que nos incluya a todos. Discúlpeme, pero me río porque en definitiva si no respetan la Constitución Nacional, ¿por qué respetarían inclusive que la UNESCO haya declarado Patrimonio Histórico Nacional, universal digo, y de la humanidad, a un sitio que representa tanto lo que significó la consecución de la democracia, ¿no? Sí, totalmente. Fíjense que con este tema, que no lo conocía, pero lo escucho de tu boca, y con el tema de los clubes de fútbol, se tratan de propuestas que ya toda la, digamos, la gran parte de la sociedad, la parte, digamos, la parte académica, profesores, economistas, etcétera, salen siempre a dar la cobertura sobre este tema. Por ejemplo, respecto de clubes de fútbol, como esta cuestión de museos históricos que son patrimonio de la humanidad, Parque de la Memoria, etcétera, forman parte del acervo cultural de los argentinos y tienen una cobertura constitucional, hay ahí un derecho de incidencia colectiva, todos tenemos derecho a seguir manteniendo eso en el patrimonio, en el acervo cultural, tanto sea un club de fútbol, los clubes de barrio, como por ejemplo un parque de la memoria o una escuela que se vuelve museo para traer hacia el presente luz sobre lo que pasó en ese pasado tan oscuro de la República Argentina, y entonces esto no puede ser cambiado de la noche a la mañana por una decisión política. Esto forma parte del patrimonio de la comunidad, es un derecho de incidencia colectiva que tenemos todos a proteger esos sitios, a proteger los clubes, a proteger nuestro acervo cultural, y me parece que todas estas iniciativas de cambios tajantes en la sociedad chocan con la idiosincrasia de los argentinos, con la cultura de los argentinos, con el patrimonio de los argentinos. Ayer tal vez uno de los puntos más fuertes del debate se dio en el momento en que estaban debatiendo el tema de educación. Hay un momento en el que Milei le dice delincuente a Massa, bueno, le contesta, bueno, si tenés pruebas denunciame, es una cuestión de cumplimiento, ¿no? de funcionario público que tiene la obligación de denunciar, y a su vez después por sí o por no, tantas veces que se lo dijo Massa, vas a arancelar la universidad pública a largo plazo. Sí, como secretario también de Asuntos Jurídicos de la universidad, ¿cómo has visto ese momento, Sebastián? Bueno, nuevamente un momento desopilante del debate, pero nuevamente volvemos al punto en donde existe un consenso extendido en la sociedad que ha llevado a consagrar estos derechos en el nivel más alto, en el nivel más importante, en el nivel fundamental de los derechos de los argentinos, como por ejemplo la educación pública, la educación superior, de calidad, que tiene que ser gratuita, y esto está en la Constitución Nacional, y no solamente en la Constitución, sino también en la Ley de Educación Superior, y todo un complejo entramado de normas por las cuales es muy difícil cambiar esto, digamos. Se pueden implementar sistemas alternativos, pero no se puede quitar derechos de la noche a la mañana, porque hay que ir a mecanismos de reforma de la legislación que son mucho más profundos que la voluntad autocrática de quien llega a la presidencia de la Nación y que de la noche a la mañana pretende romper consensos básicos. Me parece que esto es fundamental comprenderlo, son todas iniciativas que me parece que tienden más a la provocación y a la búsqueda del voto fácil de la gente que está enojada con el sistema, en cambio a ver realmente cómo funciona el sistema legal argentino, cómo funciona el sistema constitucional, en temas como los que vimos, coparticipación, educación superior, salud pública. Todos los temas, digamos, tienen un nivel de análisis que estas iniciativas no resisten, no resisten este tipo de cambios de la noche a la mañana. Ahora, doctora Aguirre Estiaeta, claro, todo esto en lo normativo, en lo que hay que hacer, porque claro, hubo mucha violencia, como se hablaba de, inclusive llamar a un plebiscito para derogar leyes como la ley de IBE, que en definitiva pasó por una gran consulta federal, fracasó cuando tuvo que fracasar, luego se sancionó. Pero lo preocupante también es que más allá de que gane Milei o gane Massa el domingo que viene, hay una parte importante de la población que está legitimando su violencia, su odio o su enojo, como usted planteaba, con este candidato y que va a quedar también pululando, y hay legisladores que están promoviendo este tipo de cosas. ¿Por qué esos consensos funcionan en algunos momentos y hoy no están funcionando? ¿O hay cosas que están siendo toleradas por mucha gente de la sociedad en distintos ámbitos, no solo de aquellos que ejercen el poder? ¿Qué hay que plantearse de acá en adelante con respecto a esos consensos? Mira, yo creo que hay que, una vez que se produzca el acto eleccionario del domingo, me parece que hay que replantear, obviamente, muchas cuestiones vinculadas a la educación cívica, a la comprensión de los procesos históricos en Argentina, a valorar nuevamente el tema de la democracia. Me parece que todo eso va a surgir naturalmente porque
40 años después nosotros seguimos valorando la posibilidad de ir y votar un proyecto político. Que haya hoy sectores de la sociedad que por enojo, por bronca o por simple ideología política tengan en la agenda cuestiones como no respetar el medio ambiente, ir contra la educación, la salud pública, etcétera, me parece que son iniciativas válidas siempre que se ordenen dentro del proceso democrático. Si nosotros después del domingo viésemos asomar la iniciativa de desconocer las elecciones, de pensar que hubo fraude, como es una de las iniciativas que están en danza denunciando, por ahí muy pequeño todavía, pero decir que puede llegar a desconocer la elección del domingo, ahí sí yo me preocuparía. No me preocupa que haya gente que tenga estas opiniones o estas opciones políticas y las plantee de cara al juego democrático. Lo que sí me preocuparía es que todo esto termine en actos de fuerza contra el sistema democrático, como pasó en Estados Unidos o como pasó en Brasil, por este mismo fenómeno de ultraderecha. Y entonces ahí sí nuestra Constitución tiene los remedios, tiene los reaseguros. Es muy severa nuestra Constitución cuando habla de quienes atenten contra el sistema democrático, están violando lo esencial de nuestra Constitución, son infames traidores a la patria, están inhabilitados para ejercer cargos públicos, es un delito penal, es decir, una serie de reaseguros que no lo hemos puesto en juego en estos 40 años porque la verdad hemos respetado apaciblemente el proceso democrático, pero esto no quita de que pueda ser una sombra o algo que pueda aparecer en el horizonte. Yo creo que vamos a llegar hasta ahí simplemente a que en la agenda hoy de la derecha, de la ultraderecha argentina, es una opción política. Yo creo que ojalá el domingo la sociedad diga que no tolera esto que está fuera del consenso democrático de los argentinos. Bueno, confirmado entonces el banderazo en la Universidad Nacional de Salta para este miércoles en defensa de la educación pública, doctor Aguirre Estigueta. Sí, está confirmado esto, como está pasando este fenómeno en todos los ambientes en donde se están discutiendo el problema de la vigencia de los derechos, en la universidad, en los lugares de la ciencia, en los clubes de barrio con el tema del deporte, es decir, en todos los ámbitos en donde hoy estamos pensando de que están en peligro ciertos derechos que hacen a ese consenso social básico, va a haber una respuesta adecuada dentro de la democracia, dentro de la manifestación o de la protesta pública, para que la calle también sea una forma de ejercer este derecho a expresarse, a manifestar y a reclamar a las autoridades. Hasta ahí me parece que estamos todos dentro del juego democrático y todos los ciudadanos tenemos que ejercer con mucha convicción este derecho de defender lo que consideramos valioso, como por ejemplo el ir a votar el domingo para elegir a nuestro presidente. Seguro que sí. Universidad pública, gratuita, inclusive y de calidad siempre es la convocatoria para este miércoles a las 11 en la escalinata del edificio central de la UNSA. Doctor Aguirre Estigueta, gracias por este tiempo con nosotros. Bueno, saludos a todos ustedes, saludos a la audiencia, muchas gracias por la nota. Bueno, así nos vamos entonces al último corte del acople y enseguida estamos con Gustavo Soria. Tenemos un plan de conectividad vial. En Circunvalación Noroeste, la obra presenta un avance del 70% en ambos frentes. Estamos construyendo puentes, trabajando en la red de iluminación de toda la traza y en la colocación de la capa asfáltica. Esta obra dará mayor seguridad vial, fluidez vehicular y beneficiará a todo el área metropolitana. Obras que mejoran tu calidad de vida. Siempre por vos, Gustavo, gobernador. Que no te pique. Cuidémonos del dengue, zika y chikungunya. Vacía y coloca boca abajo todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua. Cambia el agua de bebederos de animales. Limpia desagües y canaletas. Tapa tanques y recipientes que se usan para recolectar agua. Evitemos la reproducción del mosquito. Gobierno de Salta.
Algo hemos adelantado acerca de lo que va a pasar mañana en el recinto, ahí en la Cámara de Diputados de la provincia, pero el que trae más informaciones, Gustavo Soria. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Natalia, Diego, buenas noches a la audiencia. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo está? Bien, bien, todo bien. Exactamente, mañana por lo menos está incluida en el acta de labor parlamentaria un proyecto de ley que propone establecer los mecanismos adecuados a fin de regular el proceso de transición de la administración entre el gobierno en funciones y el gobierno electo en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial y también del Poder Legislativo, ¿no? Lo que se quiere hacer es reglamentar las transiciones. Hemos escuchado este año, por ejemplo... Esto es de autoría de Julieta Perdigón y de Cristina Fiore. Es cierto que no tiene dictámenes. Sí, creo que ningún proyecto tiene dictamen. Exacto. Mientras tanto está en el acta de labor. Veremos qué pasa mañana, ¿no? Qué deciden los legisladores, si se trata esto o no. Pero es muy interesante. Hubo elecciones provinciales este año también. Si no me equivoco y no me falla la memoria, son 19 los municipios que han cambiado de signo político, han cambiado de jefe comunal, de jefa comunal. Y en algunos hay problemas en esto del traspaso de mando, de la transición, de brindar un diagnóstico completo de cómo están los municipios. Y precisamente esto es lo que se trata de evitar, por lo menos con este proyecto. Si le parece, vamos a escuchar a Julieta Perdigón, una de las autoras de este proyecto, que habló en Aries hoy. Considero fundamental, sobre todo en términos de democracia, en la situación en la que nos encontramos actualmente como país. Creo que es clave que nosotros pongamos el foco en la calidad institucional, en la transparencia de los organismos públicos, para que la gente pueda volver a creer en las instituciones y para que se pueda ver representada realmente de la forma conveniente, ¿no? Hemos puesto el foco en el proceso de transición, que como bien vos decías a la introducción, siempre tiene que ver con la buena voluntad o depender de lo que decida hacer, ¿no? el gobierno que está dejando. Y en realidad esto no debiera ser así, esto debiera ser para todos iguales, para todos los municipios iguales y para en general la provincia, ¿no? Debiera manejarse con reglas claras en un proceso de transición, en un proceso de cambio. En el proyecto lo que estamos planteando es la creación de una comisión de transición saliente y otra entrante, que va a estar representada por funcionarios que van a tener que trabajar en conjunto del gobierno que se va y del gobierno que está entrando. Lamentablemente sabemos que se han dado muchas situaciones acá en los municipios, sobre todo, que no están presentando los balances y lamentablemente tiene que terminar interviniendo auditorías y se hacen mucho más complejos los procesos y en realidad quien se está dañando es siempre a la ciudadanía, porque no nos olvidemos que los gobiernos son algo momentáneo, son algo que en realidad están manejando el erario público y es a quien uno se debe, a quien debe rendir cuentas. Y siempre pasa lo mismo, ¿no? Con el tema de los plazos, nunca se terminan cumpliendo y yo creo que lamentablemente tenemos naturalizadas las malas prácticas y ya lo consideramos algo normal. Y esto no tendría que ser así, no tiene que suceder. Bueno, ahí está Julieta Perdigón hablando un poco en general del proyecto, ¿no? Principalmente lo que establece es que se armen equipos de transición, es decir, obligar al intendente en funciones o a la intendenta en funciones y a quien va a manejar un municipio a sentarse, a conformar dos equipos, a sentarse y bueno, el saliente que muestre un diagnóstico real de cómo está el municipio que está dejando para que el que va a entrar sepa qué va a agarrar. ¿Esto pretende aplicarse cuándo? Esto se origina en diputados. Después, si se aprueba, tiene que tener la medida de sanción y pasar al Senado. Exactamente. ¿Cuántos días faltan? Menos de un mes. Menos de un mes, 20 y pico de días. La última sesión es el 30 el 30 de este noviembre, mes. el periodo ordinario, se va a prorrogar seguramente para tratar el presupuesto, pero en definitiva creo que el planteo de Perdigón y de Fiore, que están las dos haciendo presentando este proyecto, es reglamentar de acá a futuro, porque en definitiva no se puede depender de la voluntad de las dos partes, de quien sigue estando en un municipio y quien necesita acceder a la información. En ese caso, entonces, no hay mucho apuro para que se trate. No. Además, si tenemos en cuenta que la elección provincial fue el 14 de mayo, hay municipios que sí se han sentado con el intendente que va a ingresar, por lo menos a mostrarles cómo está la situación. Y, por supuesto, esto también viene
como un complemento. Lo decía la diputada Perdigón, siempre tiene que intervenir auditoría y demás, que no obliga a nadie a hacer ninguna transición, simplemente llega a un municipio y tiene que evaluar cómo se han ejecutado las cuentas. Claro. ¿no? Hay algunos municipios que demoran en rendir las cuentas generales del ejercicio y demás. Había una intención de estandarizar, ¿no? el sistema tecnológico, el sistema financiero de los municipios para que sea más fácil para los auditores en terreno. Y también había una idea de trabajar con el Ministerio Público Fiscal, ¿no? Instruir a los auditores para que en caso Hay de detectar, firmados, exactamente, vigentes, en caso de detectar alguna irregularidad, una fiscalía denunciar. específica, que es la Fiscalía de Delitos Económicos. De delitos económicos. Pero en la transición en sí la auditoría no se mete, simplemente va haciendo cortes y va sugiriendo algunas cosas, pero también tiene que adaptarse a los sistemas financieros de cada municipio. La institucionalidad no puede depender de la voluntad política o la decisión política de cuándo o cómo se hace una transición. Evidentemente tiene que ser algo normado e institucionalizado para que sea claro qué es lo que corresponde frente a la ciudadanía. Bueno, entonces sin dictamen de comisión, sí incluido en el acta de labor. Exactamente. Veremos qué pasa mañana, 4 de la tarde, ¿no? Generalmente es cuando es el horario en el que empiezan las sesiones. Y a esa hora sabremos si este proyecto se va a tratar o no. ¿Por sí o por no? Por sí o por no. Por sí o por no. Por sí o por no, Gustavo. Por sí o por Gustavo. Pero ¿qué cosa? Gustavo, por sí o por no. ¿Qué cosa? No sé, hoy me reí mucho con las preguntas. Majul hizo una pregunta que no daba la posibilidad de decir por sí o por no. Pero la cantidad sí, los memes que hubo. Debate. Era lo que hablábamos, ¿no? En un programa. Queda esto. Sí. Después de un debate en el que tal vez no se pudo profundizar en propuestas puntuales, queda esto, ¿no? De los memes, de la sorna, se presta para reír mayormente. Una pena porque quizá el elector que está del otro lado esperaba otra cosa, ¿no? Pocas conclusiones, tal vez al final de todo, pero sí esto de hacer tiempo, no, por sí o por no, respondeme, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Bueno, bien coacheado, aprovechó bien entonces Massa, me parece. Pero bueno, veremos. Vamos a ver qué dice el electorado, gracias. Hasta la próxima. Gracias Gustavo, gracias Natalia, gracias a nuestro equipo, a nuestros oyentes y televidentes, quédense aquí en sintonía, que ya llega medianoche, después Marcelo Corrado. Nosotros nos encontramos el próximo jueves, que tengan muy buenas noches.